Ahí estamos. Chan, chan. Quedó ahí, ahí se ve. Bueno, decíamos que con estas tres propiedades vamos a empezar a calcular límites. Y los primeros que vamos a calcular son los que llamamos límites dobles o simultáneos. ¿Qué quiere decir esto del límite doble o simultáneo? Vamos a ver al mismo tiempo qué le está pasando a la función en la medida que x tiende al valor a e y tiende al valor b, ¿sí? Y copio el ejemplo que tenemos acá. Supónganse que queremos determinar el límite cuando x y tiende, no sé, a 1, 3. Dije el ejemplo que tengo acá y, bueno, la fórmula sí, copio esta, pero podría ser cualquier fórmula, vamos a suponer esta, x cuadrado menos y cuadrado en el denominador. Bueno, ¿qué tendríamos que pensar? Y así como pasaba en Mate 2, que el límite de un cociente es el cociente de los límites, ¿sí? Es decir, podemos pensar en el límite del numerador y en el límite del denominador. Acá pasa lo mismo, es decir, podríamos pensar en el límite de xy tendiendo a 1, 3 para el numerador. ¿Y cómo lo pensamos? Bueno, si x tiende a 1 e y tiende a 3, simultáneamente hacemos el reemplazo acá, matemática, es decir, numéricamente en forma práctica lo que hacemos es reemplazar la x por 1 y la y por 3. Esto nos va a quedar 2 por 1 por 3 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, esto nos da 18. A la vez, pensamos en el límite cuando xy tiende a 1, 3, o sea, el mismo límite para el denominador, para x cuadrado menos y cuadrado. Como ven acá es como que me queda como medio separado y acá no le puse paréntesis. ¿Por qué? Porque era multiplicación. Pero acá sí le ponemos, porque si no podemos pensar como el límite de x cuadrado a lo que después le quiero restar y cuadrado, si no le pongo el paréntesis, ¿sí? Van a ir viendo eso. Si tengo una raya de fracción, bueno, el paréntesis lo podemos evitar. Pero traten de ser prolijos en eso porque después cuando tenemos expresiones más largas da lugar a confusión. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo que antes. Pensamos que si la x toma valor 1 y la y toma valor 3, lo único que tengo que hacer es reemplazar 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado, me quedaría menos 8. ¿Qué hago con esto? Y, fíjense, menos 8 es el límite pensando en el numerador. ¿Y qué dije? Menos 8 no, dije 18. Menos 8 es el otro. Este me da 18. Este otro, que es el denominador, me da menos 8. Entonces, el límite doble o simultáneo, ¿de ahí? Sí. Límite doble o simultáneo para esta función, simultáneo, es 18 octavos negativo o, si lo simplificamos, menos 9 cuartos. Este iba ahí. Bueno, como ven, es fácil. ¿Por qué? Porque ya saben calcular límites de antes. ¿Qué pasaría si acá me hubiera quedado un 0? Y diríamos, número dividido 0 tiende a 18, tiende a 0, si no estamos dividiendo números, sino acercándonos a determinado valor, nos hubiera dado infinito, de la misma manera que hubiera pasado en Mate 2, ¿sí? en el plano. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Algo que quieran decir, preguntar, comentar? Bueno, fíjense que en Ese paso definitiva que hizo, esos 2 pasos que hizo, podríamos hacerlo en uno solo, ¿verdad? esto no hace falta hacerlo. Claro, Ustedes está bien. tienen tanta práctica como para hacerlo directamente acá. ¿Está bien? Reemplazo, es decir,
Esta cuentita la podrían haber puesto acá si quieren, porque para no jugar tanto con el lo hago en el aire, pero obviamente que esto no hace falta, ¿sí? Pero sí está bueno tenerlo presente porque por ahí, si la función es más compleja y qué sé yo, lo hago aparte a ver qué pasa, si veo que se complica. Bueno, por lo tanto, encontrar este límite es lo mismo que encontrar f de 1 a 3 si f de xy es igual a 2x y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Es decir, en la práctica nosotros hacemos esto. Esto que hice acá no es otra cosa que encontrar lo que sería la imagen. Pero ojo, porque si acá abajo me daba 0, la imagen no existe. Pero si hablamos de límite, hubiéramos escrito infinito. ¿Qué quiere decir que me da infinito? ¿Que existe el límite? No. El límite existe si me da un número. ¿Sí? Acuérdense de eso, de R2. El límite existe cuando nos da un número. En particular, acá, en particular no, en general para todos los casos, decimos que si el límite existiera, tendría que darnos ese valor, a menos que encontremos un valor diferente con el que no coincida. Bueno, vamos con otro caso. Y acá vamos a ir ahora sí con uno que nos da infinito y que está el gráfico, como para que ustedes lo vean. Creo que sí, ¿no? Porque la cuenta Sí, profe. facilita. Bueno, miren este gráfico, que voy a hacer primero el gráfico, o algo que se parece al gráfico, ahora que estamos con esto de que en España está el volcán a toda máquina en las Canarias. Bueno, supongamos las partes de allá, no las quiero dibujar mucho para que no se genere tanto lío. Supongamos que es algo así que se parece como a un volcán, ¿sí? Y que de repente, acá tengo, vamos a marcar Y, X y Z, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que me estoy acercando a 0, 0? Me acerco a 0 de X y 0 de Y. ¿Qué le va a pasar a la función, a Z? Si esto es como un volcán, ¿no? Y la función en realidad no es que termina ahí, sí, sigue para arriba. ¿Ese sería el más infinito de Z? Exactamente, sería el más infinito de Z. Ahora, esta función tiene nombre y apellido, una de las tantas que tienen esta formita, ¿eh? Ojo, no puse escala en los ejes, pero hay muchas que se le pueden parecer bastante. Si acá esto es un 2, pero si tuviera un 1, la diferencia no sería tanta en cuanto a forma. Miren este caso. ¿Qué pasa? Si yo quiero calcular el límite doble o simultáneo, cuando me acerco al origen, voy a poner esta ahí por acá si no se me mezcla, digo, el límite cuando x y tiende a 0, 0 de esta función, ¿cómo la calculo? ¿Cómo lo calculo ese límite? Y digo, bueno, reemplazo la x por 0 y la y por 0, me quedaría 2 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, 2 sobre 0. ¿Y ahí qué decimos? Esto me va a dar, como está al cuadrado, ¿sí? La x tiende a 0, pero ese valor ya sea que tiende por la izquierda o por la derecha, estoy hablando del eje X, ¿sí? Por un lado o por el otro. Como lo tengo elevado al cuadrado, me va a dar un 0, pero va a ser positivo, sin valor muy cercano a 0, pero va a ser positivo. Lo mismo con este valor de Y. Entonces, esto decimos que me da más infinito. Y fíjense que precisamente se va al más infinito, allá arriba, ¿sí? No al menos infinito. Por eso lo podemos inclusive escribir así a partir del cálculo. ¿Está bien?
¿Qué decimos en este caso? Y acá decimos que no existe el límite. ¿Está bien? Con eso nos alcanza. Con que el límite doble o simultáneo nos dé que no existe, ya está. No nos hace falta buscar ninguna otra cosa. Ahora, ¿por qué digo esto de no nos hace falta buscar ninguna otra cosa? Porque si encontráramos un valor y podríamos seguir investigando un poquito más, podríamos ver qué otras alternativas se van dando. Bueno, podemos borrar. ¿Se entendió lo del límite doble? ¿Sí? Es una única expresión donde la x tiene un valor, la y tiene otro, y vemos qué pasa, cómo lo calculamos. Ahora, no siempre vamos a tener la suerte de que nos dé, por ejemplo, como acá, que el límite no existe. Si el límite no existe, ya está, se nos terminó el trabajo. Ahora, si encontráramos algún valor, y bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Pase el ejercicio para allá. Borro. Vamos con otra forma de calcular límites, que es lo que vamos a llamar límites reiterados o sucesivos. ¿Cuándo? Y cuando, por ejemplo, en lugar de aparecernos como antes, un límite que nos da infinito, que no es que se indeterminó, nos dio infinito, ahí podemos decir, ya está, el límite no existe. Pero si se indetermina y buscamos otra alternativa. En esos casos, una es esta. Límites reiterados, o también le decimos sucesivos. ¿Por qué reiterados? ¿Por qué sucesivos? Bueno, porque lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando una variable tiene un valor y después de ese límite calculamos el límite cuando la otra variable tiende a otro valor. Y eso lo escribimos así, siendo f z igual a f de x, ¿sí? Para no poner el z del otro lado. Z igual a f de x, ¿sí? Y un punto AB, punto de acumulación. ¿Qué es el punto de acumulación desde lo conceptual? Yo digo que este punto AB es un punto de acumulación si en las cercanías de ese punto tengo un montón de puntos que pertenecen a la función, ¿sí? Eso es como el concepto. Y ya como que la misma palabra me lo está diciendo. Pasaba lo mismo en la definición de límite en el plano, cuando decíamos que hablábamos del límite cuando x tiende a un valor a para la función f de x, ¿sí? Y decíamos que a es punto de acumulación de la función. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en los alrededores de a tengo montones de puntos que son puntos de la función, del dominio de la función. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora la diferencia es que tengo un punto del plano, ¿sí? Que es punto de acumulación del dominio de la función. Punto de acumulación, no les puse, del dominio de la función. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la función y un punto que resulta ser punto de acumulación? Ahí podemos calcular los límites reiterados. Lo que vamos a llamar límite 1, 2, ¿sí? Lo pensamos de esta manera. Y voy a escribirlo como al revés. El límite cuando x tiende a A de la función f de x, ¿sí? Al que después le voy a calcular el límite cuando y tiende a b.
Por eso lo de 1, 2, porque primero vamos por acá, por el de x, como que x fuera primero, y después vamos con el límite cuando y tiende a b. Y por otro lado, el límite, el 2, 1, sería como el inverso de esto, ¿no? Primero vamos a calcular el límite cuando y tiende a b para la función f de x, y a lo que nos dé este límite le vamos a calcular el límite cuando x tiende a a. Bueno, la cuestión es, a priori uno diría, ay, ¿y por qué lo vamos a hacer así? ¿No nos va a dar lo mismo? Y no siempre. Va a haber veces en las que sí nos dé lo mismo, el mismo valor, y otras veces en las que no. Entonces, como no siempre da lo mismo, ahí tenemos una manera para argumentar que no existe el límite. Encontrar dos límites que den diferente. Bueno, y pasa lo mismo que habíamos dicho antes, ¿sí? Si el L12 es distinto del L21, entonces no existe el límite. Bien. Vamos a verlo con un ejemplo. No sé si están copiando o igual lo tienen escrito, así que como quieran. Si lo quieren copiar me dicen. Bueno, borro. Vamos a hacer el ejemplo. Supónganse que queremos calcular el límite, voy con el límite de antes, el límite simultáneo. Cuando x y tiende a 0, 0. Y acá tengo, este sí lo voy a copiar igual porque ya veo que después me invento uno y no me da, y prefiero que sí que nos dé. Si no, no vamos a poder ver lo que les quiero mostrar. Bueno, si calculamos el límite simultáneo, decimos, bueno, la x la voy a reemplazar por 0, la y por 0. Me va a quedar 3 por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Sí? Lo que me preguntaban antes, si podemos hacer todo junto, acá lo estamos haciendo todo junto. Y bueno, voló el fibrón. Ya no estaban los planes. Reemplazo esta x también y esta otra. Bueno, ¿qué pasó? Esto es 0 y acá también. Conclusión. 0 sobre 0. Recorcholis. Indeterminación. ¿Sí? Como pasó esto, ¿qué hago? Bueno, siguiente camino, voy a lo que vimos antes. Límites reiterados. ¿Cuáles eran? Y lo que llamábamos límite 1, 2 y 2, 1. Tengo que calcular los dos, no es que hago alguno y ya está. Hay que calcular los dos. Vamos con el límite 1, 2. ¿Qué era el 1, 2? Bueno, primero calculamos el límite cuando x tiende a, en este caso es 0. ¿Y qué función? La que tenemos ahí. 3x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Y una vez que calculemos este límite, tenemos que calcular el límite cuando y tiende a 0. Ahora, ¿cómo calculamos este límite? Esto lo voy a volver a copiar. Límite cuando y tiende a 0. ¿Y qué me queda acá adentro? Bueno, si x tiende a 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada vez que me aparezca x reemplazo por 0. O sea, esto va a ser 0. Pero esto se queda ahí, no se fue. ¿Sí? Solamente la x la estoy reemplazando por 0. Me va a quedar
0 más y cuadrado. Acuérdense que el límite de la constante nos daba la constante. Bueno, esta y cuadrado funciona como si fuera una constante en ese caso. Y acá abajo me quedaría 0 más y cuadrado. ¿Qué pasa? Si lo pensamos bien, esto, simplificándolo, en realidad es 1. Tengo exactamente lo mismo en numerador y denominador. Ahora, si yo quiero calcular el límite cuando y tiende a 0 de 1, es el límite de una constante. Y el límite de la constante vimos que nos daba la constante. Fíjense, pasamos de indeterminación ahora que el límite 1, 2 nos está dando un valor numérico. ¿Qué tendríamos que pensar? Y que nos podemos encontrar con que el límite 2, 1, que es lo que vamos a calcular ahora, nos da lo mismo, o con que a lo mejor nos da una sorpresa. ¿Qué sería lo Profe, mejor? Sí, decime. ¿puede repetir esa última parte? ¿Esto de acá, de cómo Sí, apareció este 1? Sí, 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 mira. sí. Y vamos a hacer de cuenta que no lo hice. Así lo vemos de vuelta todo. Cuando nosotros hacemos este primer límite, reemplazamos la x por 0. Entonces nos va a quedar 3 por 0, 0, más y cuadrado. ¿Por qué? Porque y lo vamos a considerar como una constante, ¿sí? Solamente estoy reemplazando la x por 0, calculando el límite en ese caso para x valiendo 0. Y acá en el denominador nos pasa lo mismo, nos va a quedar 0 más y cuadrado. Ahora, como yo les decía antes, esto lo escribo en un pasito más. Me queda el límite cuando y tiende a 0 de y cuadrado sobre y cuadrado. Pero ¿cuánto es y cuadrado sobre y cuadrado? Y eso lo podemos simplificar. Esto vale 1. Y si ahora calculo este límite, a ver si corro por acá, cuando y tiende a 0 de 1, es el límite de una constante. Y el límite de la constante nos da la constante. Esta es una de las 3 propiedades que vimos antes y que yo les dije la vamos a usar. ¿Se aclaró? Ah, ahí está, ahí está. Sí, profe. Bien, ahora van a ver que cuando hagamos el límite 2, 1 nos pasa algo parecido. Y no había entendido dónde salía el 1, era simplificarla De así. simplificar. Sí, por eso dije, bueno, hago un pasito más porque acá como que por ahí se perdía la Sí, idea. listo, profe. Gracias. Dale. Bueno, acá vamos con al revés. Si antes era con y tendiendo a 0, ahora vamos con x tendiendo a 0 porque primero calculamos el otro. El límite con y tendiendo a 0. De la misma expresión, 3x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿qué pasa acá? Me voy a centrar en reemplazar la y por 0, ¿sí? Y la x se va a mantener inmutable. Así que, ¿qué me va a dar esto? Repito, límite con x tendiendo a 0. ¿Y qué me quedó de este corchete? Bueno, si la y es 0, esto es 0 y esto es 0. Así que me va a quedar solamente 3x cuadrado sobre x cuadrado. Fíjense, acá no les estoy escribiendo el más 0 y más 0 como hice antes, ¿sí? Pero si quieren lo pueden poner. No es que me olvide, es que como es 0 ya no lo reemplacé. Antes quería como que quede bien claro y ahora ya lo aprendimos. Bueno, ¿qué hacemos acá? Y podemos cancelar, simplificar esas x cuadrados. Entonces, bueno, esta x cuadrado la llevo de paseo con esa otra x cuadrado, me queda 1 y 1. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de 3. Lo escribo, así no se me pierden. Bueno, y si no tengo la variable, el límite de la constante me da la constante. ¿Qué pasó acá? El límite 1 o 2 me dio 1. Ahí está, sí, me ganó un renglón más.
el límite 2,1 me dio 3. ¿Qué digo? Que como el límite 1,2 es diferente del límite 2,1, entonces no existe límite en 0,0, ¿no? En x sí igual a 0,0. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No sé si tengo algún otro ejercicio. Vamos a hacer alguno de la guía, a ver si tengo la guía a mano. Las sí son 0 porque, bueno, viene del anterior, del límite 1, 2, ¿no? En el ejercicio este 2, 1. 2,1 No, ahí no. Viste que en el acá. ejercicio, claro, empezándolo, tenés 3x cuadrado sobre x cuadrado y no pusiste las y. Las y es porque valen 0 o no. Uy, ¿qué y no puse? Claro, lo que dijo Estas. que saltábamos ese paso, le dije Claro, recién. porque valen 0, eso quise Claro, decir. sí, sería esto, Claro, más 0 y más 0. claro, porque, claro, listo. Sí, yo dije, ya me lo aprendieron esto. Pero sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que valían 0. Acá, en estos casos, no hay que hacerlo de salvar la indeterminación o algo por el estilo. Acá no necesitamos salvar la indeterminación, excepto que por ahí acá te aparezca la necesidad de salvar la indeterminación. Ah, ¿Sí? ok, perfecto. Sí, podría llegar a ser. Déjenme buscar algún ejercicio de la guía. Yo dije que me la voy a dejar a mano. Me encanta porque siempre digo, me voy a dejar tal o cual cosa a mano y esta no es la de acá. Y después dejo tantas cosas a mano para no olvidarme que acá tengo algunas. Bueno, vamos a hacer bueno, sí, no es exactamente el de la guía, pero casi. ¿Borro? ¿Puedo borrar? Es más, ya en el primero van a decirme, me estás hablando de X sí, y en el primero que pones no tiene la I. Vamos a hacer ese. Por si alguien no terminó mientras voy copiando. El 3A. Nuestro Z es 3x cuadrado menos 2x más 2. Bueno, y nos pide los límites sucesivos en 0, 0. Cada vez que nos aparezca z, vamos a asumir que, acá se ve, sí, z es una función de variables x, y. ¿Está bien? En este caso particular, la y no la estamos teniendo. No quiere decir que no podamos calcular el límite en 0, 0. ¿Está? Bueno, ¿cómo haríamos? Decimos que el límite, este sería el límite 1, 2, porque pide límites sucesivos. El límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, y ya borré para que no se haga lío, de esta función ¿cómo lo calculamos? Bueno, si primero tenemos que hacer esta parte de acá y x tiende a 0, me quedaría límite con y tendiendo a 0 de, ¿y qué quedó acá? Esto es 3 por 0, 0, menos 2 por 0, 0, 0, menos 0, más 2, acá me queda 2. Bueno, y si quiero pensar en el límite con y tendiendo a 0 de una constante, me da la constante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con el límite 2,1. Es el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de la misma función.
Bien. Si reemplazamos la y por 0, en realidad la y acá no está apareciendo. ¿Qué nos queda? Nos queda exactamente lo mismo. O sea, vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de 3x² menos 2x más 2. Y este límite, en este caso, nos coincide exactamente con este otro, que sabemos que nos da 2. Entonces, ¿qué pasó como cosa diferente al anterior en este ejercicio? Que el límite 1, 2 coincide con el límite 2, 1. Entonces, ¿qué decimos? Si existiera el límite en 0, 0, debe valer o sería, en este caso, 2. ¿Está bien? Eso es lo que decimos. No podemos afirmar que es 2. Decimos que debería valer 2 o tendría que valer 2, ¿sí? Sería ese el valor, si existiera. ¿Por qué? Y porque a lo mejor nos encontramos con alguna manera de acercarnos a 0, 0 en la que ese límite no toma ese valor. Esto lo vamos a ver en nada, en 3, 2, 1 más o menos. A ver si hay algún otro. Pero qué poquitos que tenemos en ese. Bueno, los otros del punto 3 se los dejo porque son re fáciles, los van a poder hacer. Vamos a ver qué pasa. ¿Me querían preguntar algo? ¿No? No, profe, si lo decís por ahí, toqué sin querer. No pasa nada. Que a veces me da la sensación de que por ahí sigo hablando y como que los intimide y no se animan a decir. Pero ustedes No, saben, toqué sin querer. no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa? Hay casos en los que por ahí no llegamos a determinar esto de si existe o no existe el límite y tratamos de buscar un poquito más, ¿sí? Supónganse que, como nos había pasado antes, se nos indetermina el límite doble, ¿no? Vamos por los límites reiterados y de repente por ahí nos encontramos con que coinciden, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, si existe, vale tanto, como antes que decíamos, si existe, vale 2 en este último. ¿Qué pasa? Para analizar un poquito más, podemos elegir por alguna trayectoria, ¿sí? Y ahí vamos a ver lo que llamamos límite radial. En el límite radial, tiene que ver con radio, con si yo tengo un punto, en realidad me estoy pudiendo acercar por estos lados, ¿sí? Pero también en esta dirección y en esta otra. Y el límite radial como que lo vamos a asociar a las diferentes rectas que podemos ir trazando y a los sentidos en los que nos vamos a poder acercar al punto. Entonces, cuando calculemos el límite radial, lo vamos a hacer siguiendo la trayectoria de esta recta, y igual a m por x. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de cuenta que esta m puede tomar cualquier valor, obviamente 0 no, ¿sí? Entonces, esta m al tomar distintos valores nos va dando todo este haz de rectas a través de los cuales nos estamos acercando. Ahora, si yo me acerco con las distintas trayectorias rectas que puedo con respecto a ese punto, ¿está garantizado el límite? Y la verdad es que por ahí me acerqué en una trayectoria recta, pero si me acerco en una trayectoria así de este tipo, por ahí me encuentro que el límite me da otro valor. Entonces, bueno, insistimos con lo de antes. Si existiera, el valor sería, bueno, el que encontremos, ¿no? Si es que lo encontramos. Así que vamos con esto del límite radial. ¿Cómo sería?
Bueno, borro este pequeño dibujito. Supongamos el caso que vimos antes, ¿no? Donde tenemos este límite de la función 3x y cuadrado sobre x cuadrado. Bueno, en este tengo y a la cuarta. ¿Qué pasa si yo acá quiero calcular el límite simultáneo doble? Si yo reemplazo la x por 0 y la y por 0 a la vez, me quedaría en el numerador 0 y en el denominador 0 y 0, 0. Me estaría dando una indeterminación. Podríamos ver qué pasa si calculamos los límites reiterados. ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasa. Límite 1, 2. ¿Cuánto nos daba esto? Límite, ¿se acuerdan? Primero hacíamos el de x, ¿no? Acá tengo y a la cuarta. Bueno, si reemplazo por 0 la x, ¿qué le está pasando acá al numerador? El numerador se me va a quedar transformado en un 0, así que esto me va a quedar límite. Cuando y tiende a 0 de... Esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque me queda 0 por lo que sea, 0. Sobre, si la x es 0, todavía me está quedando la y. 0 sobre y a la cuarta. Pero ¿qué pasa? Si hago la cuenta esta, en realidad eso es 0. Límite cuando y tiende a 0 de 0. Y bueno, el límite de la constante me da 0, no por este 0 de acá, sino porque esto es una constante y me da 0. ¿Qué pasa si pensamos en el límite 2, 1? Bueno, límite, acá va x, porque primero voy a pensar en el límite de y tendiendo a 0.